Vamos a presentar qué tal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, ahí está, se me copia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy iniciamos un nuevo mes, octubre, y te deseamos que sea muchísimo mejor, mucho más productivo que el mes anterior. Lógicamente te pedimos que te cuides y extremes los cuidados en tu actividad, no te confíes, ¿no? Bien, vamos a iniciar agradeciendo a Dios por permitirnos estar hoy una vez más conectados con ustedes. Agradecer también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, por darnos la posibilidad de tener este espacio y poder compartir con todos ustedes. Amén. Bien, el curso que estamos viendo conmigo es de gestión de proyectos para MIPES. Mi nombre es Lisandro Ramón Artica. Soy administrador de profesión con más de 15 años de experiencia laboral, vinculado principalmente a las micro y pequeña empresa. De acuerdo, la sesión que nos convoca el día de hoy es el de gestión del alcance del proyecto. Recordarles que estamos trabajando con esta guía, la guía PMBOK, que es la principal publicación que hace el PMI, ¿no? Con esta, en relación a esta guía está estructurado todo nuestro curso, ¿ya? Entonces, en esta guía van a poder encontrar todo lo que hemos estado tocando: proyecto, valor de negocio, rol del director del proyecto, influencia de la organización, los interesados, el equipo. Yo les pediría recomendarles que en los momentos oportunos que crean ustedes revisar esta guía. Es más, si no tuviesen algún momento estado consultando dónde conseguir esta guía, también me pueden hacer llegar su correo electrónico y yo sin ningún compromiso tengo el PDF para pasárselos a su correo respectivo, ¿no? Lo último que hemos visto en la sesión anterior, hemos visto la gestión de la integración del proyecto. A ver, sigamos. Vamos a ver si está... Bien, los objetivos de aprendizaje de la presente sesión va a ser comprender la importancia de la gestión del alcance y entender los procesos clave de la gestión del alcance y las buenas prácticas para su aplicación. Esa es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Importancia de la gestión del alcance, corrupción del alcance, aspectos clave, procesos de la gestión del alcance. A ver. Oportunos que creemos. Bien, cuando hablamos de la gestión del alcance, debemos comprender, debemos entender que la principal finalidad de es la determinación clara, sencilla y muy concreta, por supuesto, de los objetivos que intentará alcanzar nuestro proyecto, ¿no? Y por supuesto, también nos va a ayudar muchísimo en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto. ¿De acuerdo? Repetimos, ¿no? Porque se pregunta de examen. Repetimos, la principal finalidad es de determinar de forma clara y concreta los objetivos que intentará alcanzar el proyecto. ¿De acuerdo? También nos ayuda, una vez más repetimos, a definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye. Bueno, comprendamos ahora la importancia de la gestión del alcance y tenemos esta imagen, ¿no? Esta imagen grafica cómo es que esta imagen ya la hemos visto en una sesión anterior, ahora es importante presentarla y explicar cómo es que al no tener una definición adecuada y compartida, los integrantes del equipo o cada integrante del equipo puede tener su propia determinación y perseguir objetivos diferentes a los que quiere alcanzar nuestro proyecto. Si se fijan, la necesidad del cliente es esta, ¿no? Un columpio sencillo con una llanta colgada de un árbol, pero cada actor
o cada miembro del equipo de nuestro proyecto lo entiende de una manera distinta. Entonces, eso es lo importante, además de conocer, de tener claramente el alcance, también es el de compartir esa visión. Y para definir eso también les voy a contar una pequeña historia de una ciudad antigua de Europa, donde había 3 hombres trabajando en una obra. Ahí están los 3 hombres. Y estos 3 estaban colocando piedras una tras otra, ¿no? Y la iban uniendo con una mezcla, con una amalgama. Y entonces aparece un peregrino. Este peregrino se acerca a uno de ellos, lo saluda y le pregunta qué está haciendo. Y casi sin mirar, incluso molesto, este primer hombre, ¿no? Porque era obvio lo que estaba haciendo, le dice que estaba poniendo ladrillos. Entonces, este peregrino se acerca al segundo hombre, ¿no? Al segundo hombre se acerca y le hace la misma pregunta, ¿no? Y le dice, ¿qué está haciendo? Le dice. Y este segundo hombre le dice que estaba levantando una pared, un muro. Entonces, aún tenía curiosidad este peregrino y se acerca al tercer hombre, ¿no? Al último hombre. Y tras saludarlo también le pregunta qué está haciendo. Y este tercer hombre lo mira con entusiasmo a este peregrino y le contesta diciendo, estoy construyendo una hermosa catedral. Entonces, reflexionemos por un momento, por un instante, sobre la actitud de estos 3 hombres, ¿no? Cómo, incluso estando tan juntos, pueden tener una visión tan diferente del trabajo que están realizando, ¿no? Y por supuesto, ya en la parte práctica está en nuestras manos, como jefes o directores del proyecto, como gerentes del proyecto, hacer que esta visión, ¿no? Tanto del negocio o el alcance del proyecto en este momento pueda ser compartida, ¿no? Está en nosotros motivar al equipo y compartir cuánto de nosotros quisiéramos tener a este tercer hombre en nuestros equipos, ¿no? Que pueda disfrutar de la visión, de la misión y tener claramente el alcance de lo que está trabajando, ¿no? En el proyecto, en la actividad que está realizando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí podríamos definir claramente la importancia de la gestión del alcance, ¿no? Entonces, podemos decir que garantiza que el trabajo previsto será realizado. Nos va a orientar, por supuesto, al trabajo hacia los objetivos y entregables acordados. Y, por supuesto, formaliza y documenta las definiciones, acuerdos y aceptaciones del producto final que estamos trabajando. Bueno, aquí también recordarles que en esta segunda área de conocimiento que estamos trabajando, se va a trabajar propiamente dicho en 2 grupos de procesos. Uno es el proceso de planificación, donde hay actividades de planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance. Y el otro es en el grupo de procesos de monitoreo y control, donde vamos a validar y controlar el alcance. ¿De acuerdo? Otro concepto que también debemos de conocer y que está en nuestra agenda es el de corrupción del alcance, ¿no? Para lo cual también les tengo una pequeña historia. Ahí está el día 1. Están ustedes con su equipo de trabajo y el patrocinador, ¿no? Luego de una reunión, de una primera reunión, la cual ha sido, indican, muy productiva, se tienen los acuerdos y incluso se acuerda que el diseño se va a tener listo en 10 días, ¿no? Para pasar a producción. Ya está. Luego de 10 días te juntas con tu equipo. Bueno, el equipo ya ha preparado la definición del alcance, ya lo tiene trabajado, pero sin embargo recibe una llamada, ¿no? Del director de proyecto de ustedes, indicando que el cliente acaba de llamarlos y quiere adicionar unos cuantos detalles, unos pocos detalles. Y así 10 días más, está tu equipo ya algo molesto, ¿no? Porque nuevamente llama el patrocinador o cliente y se les comunica nuevamente que va a haber más cambios, ¿no? Que si es posible hacer algunos cambios adicionales. Fíjense cómo está cambiando ya el alcance de nuestro proyecto. Llega el día 30, fíjense cómo han ido pasando los días,
Y finalmente los miembros de tu equipo están molestos, incluso asustados, ¿no? Porque aún no han logrado definir qué se incluye y qué no se incluye, que es la parte del concepto del alcance. Y lo peor de todo es que no se ha pasado a producción. Fíjese que ya está en el día 30, ¿no? Entonces, esto es lo que denominamos la corrupción del alcance, ¿no? Cómo estos pequeños cambios, eh, probablemente aparentemente inofensivos, ¿no? Pequeños y o múltiples cambios pueden corromper el alcance, incluso poner en riesgo el objetivo del alcance de nuestro proyecto, ¿no? ¿No? Como dice, cada cambio puede sonar simple y se acepta incluso sin revisión, o sea, estos cambios que no tienen control, pero la suma de todos estos impacta, ¿no?, en el objetivo final del alcance de nuestro proyecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Veamos el siguiente. Aquí presentamos un flujo y vamos a hacer un pequeño resumen. Vamos a tocar brevemente los principales, ¿ya?, para lo que es la gestión del alcance. Como les indicábamos, vamos a trabajar muchísimo en la planificación y en el seguimiento y control. Dentro de la planificación vamos a planificar la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, conjuntamente con crear el EDT, validar el alcance y controlar el alcance. Sin embargo, aprovechando este flujo, yo les quiero decir el resumen personal que tengo y que hemos conversado con muchos colegas. Lo principal, lo que deberíamos trabajar y tener en conocimiento nosotros para poder implementar esto en nuestros pequeños negocios, en nuestros pequeños proyectos, es lo más importante es recopilar los requisitos. ¿Recopilar los requisitos de dónde? De los interesados. Finalmente, luego vamos a hacer un siguiente proceso, un siguiente paso, que es definir el alcance y finalmente validar el alcance, ¿no? Estas tres actividades, estos tres procesos, creo yo, son los fundamentales y deben tener nuestra mayor importancia en la presente sesión. Bien, dentro de lo que es la planificación de la gestión del alcance, vamos a tener dos salidas, ¿no? Entonces, lo que ha ingresado, el input, el plan para la dirección del proyecto general que hemos trabajado en las sesiones anteriores, el acta de constitución del proyecto que se trabajó también en la sesión anterior, los factores ambientales y activos del proceso que son de la organización, como ya habíamos conversado, ¿no? Uno habla de la cultura, procesos, procedimientos, incluso de la institución, todo entra. Va una herramienta técnica que utilizamos en el juicio de expertos y finalmente vamos a tener el plan para la gestión del alcance. Y aquí está una pequeña plantilla de lo que es el plan de gestión del alcance, ¿no? Esta plantilla define de manera resumida, explica, ¿no?, el proceso detallado para lo que es el enunciado, también cómo se va a elaborar el EDT, el diccionario del EDT, y luego para también explicación del proceso para lo que es la verificación del alcance y cómo se va a controlar el alcance. ¿De acuerdo? Esto es una plantilla para lo que es la gestión del alcance. Luego tenemos una pequeña plantilla para lo que es el plan para la gestión de los requisitos, ¿no? Recuerden que los requisitos principales los vamos a obtener de nuestros interesados, ¿ya? Y aquí ya planificamos cómo es que se va a levantar esos requisitos de parte de los interesados. De ahí tenemos la actividad principal, que es el recopilar los requisitos, ¿no? Tenemos aquí los ingresos, una lista de herramientas que también lo podemos encontrar en el PMBOK, y finalmente la salida, lo que es la matriz de trazabilidad, que es lo más importante. Recuerden que para recopilar los requisitos, aquí tenemos una clasificación de los principales requisitos, ¿no? Requisitos de negocio, de los interesados, de la transición, de las soluciones, requisitos del proyecto y requisitos de calidad. Lo más importante y lo principal aquí es requisitos de los interesados, y eso es donde vamos a centrar. Recuerden que todos los requisitos o requerimientos, ¿de dónde vienen? Vienen de los interesados. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental, como indicamos en la primera sesión, convocarlos, mapearlos y trabajar con ellos, ¿no? De esta manera podré yo escuchar sus necesidades, sus deseos, las expectativas, incluso sus esperanzas. ¿De acuerdo? Es vital e importante, como vamos a ver en el resumen final, escucharlos a ellos. Y luego algunas recomendaciones que nos dan también para lo que es recopilar los requisitos y lo que debería ser o no un requisito.
¿no? Entonces, lo primero que nos piden es que no tiene que ser ambiguo. Entonces, cuando yo quiero decir, quisiera tener una bicicleta o un auto veloz, no, es muy ambiguo. O una casa grande, también es muy ambiguo, ¿no? Tendría que ser mucho más específico. Y por supuesto, al ser específico también debería ser medible o susceptible a una prueba. Finalmente, estos requisitos que estamos levantando de los interesados tienen que ser completo, consistente y aceptable para los interesados clave, que es lo que estamos buscando. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, a ver, para lo que sería, qué es un requisito, cómo recopilamos los requisitos. ¿Ya? Aquí tenemos una bicicleta personalizada y el, el ejemplo de los requisitos de esta bicicleta sería este, ¿no? Por ejemplo, el detalle, ¿no? Que sea de cuadro de aluminio, el cuadro que sea de aluminio, que sea de color blanco y azul, mucho mejor, ¿no? Más específico. Que pese 800 gramos, ¿no? Porque es muy ambiguo decir, quisiera una bicicleta liviana, ¿no? Es muy ambiguo, liviano no tiene una cifra, es mucho más completo y sugerible que sea de 800 gramos, ¿no? Que sea medible y que sea susceptible a prueba, porque fácilmente podemos comprobar eso, ¿no? Que rápidamente se alcance 30 kilómetros por hora, perfecto, también lo podríamos comprobar. Que tenga bonitos cambios, no. Que tenga 21 cambios, que tenga 7 cambios, que tenga 8 cambios, etc. Que tenga un asiento bonito, un asiento acolchado, no. Tiene que ser un asiento anatómico en determinadas medidas, etc. Que tenga ruedas grandes, tampoco. Mejor ruedas de 29 pulgadas, etcétera, etcétera. Que se convierta en una mochila, perfecto. Entonces, cuanto más específicos seamos con los requisitos, mucho mejor para poder definir el alcance. ¿Ya? Aquí tenemos también una pequeña plantilla de lo que es la documentación de requisitos. ¿Ya? Se los dejo. Y lo más importante es esta matriz de trazabilidad, ¿no? Esta matriz de trazabilidad, bueno, básicamente contiene la lista de todos los requerimientos de nuestros interesados, y este conjunto de datos no tiene que ver muchísimo con los requerimientos que estamos teniendo, y lo más importante es que con esto vamos a poder definir el alcance, ¿no? Con todos estos requisitos que hemos recopilado de los interesados, lo ponemos en esta matriz, le ponemos un identificador, podemos ponerle también alguna descripción de estos requerimientos, los objetivos, etcétera, y con lo más importante, con esto vamos a poder definir un buen alcance. Entonces, el siguiente paso importante, luego de recopilar los requerimientos, es definir el alcance, ¿no? Aquí tenemos algunas entradas que estamos trabajando, por ejemplo, el plan para gestión del alcance, el acta de constitución del proyecto, los activos de los procesos de la organización que hemos visto. Esto todo lo ponemos en un juicio experto, hacemos unas reuniones, nos sentamos, debatimos y finalmente tenemos la salida, el enunciado del alcance, ¿no? Aquí tenemos una plantilla de lo que sería el enunciado del alcance, ¿no? La descripción del alcance, características del producto o servicio, resultado. Dijimos que tendríamos que ser lo más específicos posible. Algunos criterios de aceptación del producto, de parte, ¿no? Con que debo cumplir para mi patrocinador o cliente. Algunas exclusiones también, por supuesto, o algunas restricciones, ¿no? Como dijimos, qué cosa no va a entregar el proyecto, y algunos supuestos. ¿Ya? Esa es la plantilla. Lo más interesante y las buenas prácticas, ¿qué es lo que nos dicen para definir el alcance? Lo primero y lo más importante, lo que está marcado, que sea específico, ¿no? Nuevamente, volvemos a repetir, que sea medible, que sea lo acordado y en el tiempo establecido. Por supuesto, involucrar a los usuarios finales o interesados, ¿no? Es lo más importante y lo vital. Y por supuesto, que tenga un alcance realista, que sea realista. Bien, de ahí pasamos a otra actividad que es crear el EDT. ¿Y qué es el EDT? Bueno, el EDT es la estructura desglosable del trabajo, y este es un proceso que consiste básicamente en subdividir el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar, ¿no? ¿Por qué es importante o para qué sirve esto? Porque principalmente ganamos precisión, ¿no? Ya que el trabajo está dividido en pequeñas partes, es más específico y es mucho más sencillo de poder trabajar y ser abordado incluso.
Otro sería que va a simplificar, nos va a ayudar a simplificar la asignación de recursos y responsabilidades, ¿no? Porque está todo partidito, pequeñito. Finalmente, vamos a lograr una mejor estimación de lo que es costos y tiempo. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a ir viendo. Este ET vamos a ir viendo más adelante en las otras áreas de conocimiento, pero si lo tenemos claro, va a ser mucho más sencillo estimar costo y tiempo, ¿no? Y un paquete de trabajo vendría a ser el nivel más bajo, ¿no? Donde claramente indicamos que se puede estimar y gestionar el costo y duración de una actividad. ¿Se dan cuenta? Aquí está un ejemplo sencillo, ¿no? Mucho mejor, donde podemos ver, por ejemplo, aquí seguimos con el ejemplo de la bicicleta. Para crear esta bicicleta, para trabajar esta bicicleta, la hemos partido, ¿no? en 5 procesos grandes: los marcos, la cadena, ruedas, frenos y finalmente la integración o el ensamblaje de esta bicicleta, ¿no? Dentro, por ejemplo, del conjunto marcos tenemos el marco, el manillar, el tenedor, asiento, etcétera, ¿no? Dentro de las ruedas, rueda delantera, rueda trasera, ¿no? Si se dan cuenta, es jerárquico, ¿ya? Esto es lo que es el ET. Bueno, y no olvidar que tanto el enunciado del alcance, que nos da la descripción del alcance propiamente dicho, este EDT, ¿no? Que es la descripción jerárquica del alcance total del trabajo a realizar, y también tiene que tener su diccionario, ¿no? Que proporciona información detallada de lo que está en el EDT. Estos tres van a componer la línea base del alcance, ¿no? Y esto es lo que finalmente vamos a tener que comparar al final si se logró o no se logró, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de lo que se considera un diccionario de la EDT, ya que no hemos visto eso. ¿Ya? Entonces una plantilla, más o menos que ve la descripción, algunos responsables, si quisiera, unos criterios de aceptación, acuerdos, etcétera, de lo que es para crear un EDT. Aquí va un ejemplo sencillo. Igual seguimos con la bicicleta, por ejemplo, con el ejemplo de la bicicleta. Por ejemplo, aquí tenemos el marco, ¿no? Si se recuerdan, acá pusimos marco. Acá está el marco. Entonces, y con el diccionario podemos leer, ¿no? Un poco más, ¿no? ¿De qué trata? La estructura de acero puede ser tubular, puede ser, bueno, puede ser de acero, puede ser de aluminio, etcétera. Unidad a la que se unen otros componentes, proporciona diseño básico y fuerza, ¿no? El número del un centro de control, o control de costo, perdón, y la organización responsable que lo está chequeando. De manera similar, ¿no? El manillar utilizado por el piloto para elegir la descripción, la definición del elemento que estamos viendo. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo así de claro, así de preciso, con todas las actividades o con todo el trabajo que vamos a realizar en el proyecto. Y como les dije, que nos va a ayudar posteriormente a estimar mucho mejor los costos y los tiempos para su realización, ¿no? Y se va a utilizar mucho también en las otras áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Y pasamos finalmente ya al otro proceso, que es validar el alcance. Ya tenemos aquí las entradas, las herramientas sencillas que vamos a utilizar y la salida, que es validar. ¿De qué trata esta validación del alcance? Principalmente se trata de tanto el jefe de proyecto o director del proyecto, ustedes se juntan con el patrocinador o cliente para asegurarse de que se ha completado satisfactoriamente el entregable, ¿no? Y se valida, ¿no? Si se valida, si está todo conforme, se recibe la validación formal, ¿no? Está ok, lo que se había planificado se ha ejecutado. Y si no se está conforme, regresa nuevamente al jefe de proyecto para generar y lógicamente se va a generar una solicitud de cambio, ¿no? Porque no se está de acuerdo con el alcance, no se da por válido, entonces se tiene que trabajar nuevamente. Lógicamente hay que registrarlo esto con el control integrado de cambios y vuelve nuevamente para ser trabajado una vez más. Eso es lo principal, la validación. ¿Quién lo hace? Lo hace ustedes, que son los directores del proyecto, lo van a hacer con sus patrocinadores o con sus clientes, ¿no? Dependiendo del caso, del caso y la complejidad del proyecto. Finalmente tenemos el controlar el alcance, ¿no? Principalmente aquí, como habíamos explicado, vamos a utilizar, vamos a poder comparar, ¿no? El alcance que estamos teniendo, que estamos obteniendo, con la línea base, como habíamos dicho, con la línea base, ¿no? Estas tres de la línea base, aquí está, con el enunciado del alcance,
con el EDT y su diccionario que componen la línea base, se va a ver aquí ya, se va a poder comparar con lo que estábamos trabajando, ¿no? Entonces, básicamente aquí nos va a permitir monitorear el estado del alcance del proyecto y principalmente se va a utilizar para gestionar los cambios reales cuando estos sucedan y se integren a los otros procesos de control, ¿no? Si existen variaciones, sí se va a generar una solicitud de cambio, lo que habíamos visto, se realiza un control integral de los cambios, y si es no, ya se actualiza la información de desempeño. Listo. Bueno, hemos tratado de hacerlo lo más ágil posible, algunos aspectos clave para ir terminando. El alcance, como dijimos, debe definirse y aprobarse formalmente antes de que inicie cualquier trabajo. ¿De acuerdo? Porque no sería justo que el alcance sea corrompido y que nos demande muchísimo tiempo o mucho esfuerzo y al final no tenemos aprobación. ¿Ya? Entonces se debe definir y aprobar formalmente antes de que inicie el trabajo. Eso estamos viendo lógicamente con la metodología estándar. ¿Ya? Luego tenemos la participación de los interesados. Lógicamente es fundamental y es vital en este proceso. Dijimos porque de dónde vamos a recopilar los requerimientos que van a ser un input principal para lo que es definir el alcance de los interesados. Entonces su participación es vital, es importante en este proceso, en esta área de conocimiento. Bueno, finalmente, luego de cada fase, o al completar un entregable, se debe validar el trabajo, ¿no? ¿Listo? Como resultado, se obtiene la aceptación formal del cliente o patrocinador. Y lo que vimos al final, controlar el alcance implica comparar el trabajo que se ha completado con la línea base del alcance, ¿no? Cualquier variación que podríamos estar detectando, básicamente nos estaría indicando que el trabajo que se está realizando no está de acuerdo a lo planificado, ¿no? O que se está trabajando actividades que están fuera de nuestro alcance. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí hemos hecho lo más ágil posible trabajar esta área de conocimiento. Como ustedes han visto, hemos trabajado principalmente en dos áreas. ¿No está? Hemos trabajado en el grupo de procesos de planificación y en el grupo de procesos de monitoreo. ¿De acuerdo? Veamos. Entonces, para ir terminando, antes de terminar, quisiera mostrar esto. Aquí está. Una vez más, indicarles que si quisiéramos profundizar los conocimientos, estos se encuentran en la guía del PMBOK, esta publicación que hace el PMI, y para los interesados, por favor, me pueden enviar un correo electrónico, gustosamente les respondo y les envío el archivo en PDF, ¿no? Para que lo puedan revisar con calma y ser un libro de consulta para todos ustedes. Recuerden que aquí se presenta las herramientas y las buenas prácticas, ¿no? No solo de directores de proyectos de Perú, sino de directores de proyectos de todo el mundo. ¿De acuerdo? Un artículo final que revisar y que me pareció importante traerlo a colación el día de hoy es el que escribe el profesor Roque Ravicini, Gestión del Alcance, cómo organizar los entregables, ¿no? Habla un poco acerca de cómo es la organización para los entregables que tenemos, habla también del EDT y también nos da unos ejemplos claros, ¿no? Como el que hemos hecho con la bicicleta. Bien, hasta aquí habríamos llegado en la parte teórica. Agradecería mucho si tuviesen dudas, si hubiesen consultas, por favor, hacerlas llegar al correo electrónico o al WhatsApp, ¿no? Estamos gustosos para atenderlos. Recuerden una vez más que los interesados en la guía del PMBOK, la sexta edición, la tengo en PDF y lo pudiese pasar a quien le interese. ¿De acuerdo? Bien, con esto concluimos la sesión presente. Hemos trabajado principalmente en dos procesos, ya por lo cual ha sido relativamente corta nuestra sesión del día de hoy. Entonces, yo les pido por favor, para ya ir cerrando, nuevamente mucho respeto en las calles, edúquense todo lo mejor posible,
no tire basuras en las calles, no tire basura en las calles, y nos vemos el día sábado, ¿no? Dios mediante. Muchas gracias.